Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Apex Legends Mobile. Bueno señores, oficialmente estamos acá, espero que den su poderoso like, suscriban a muerte, que es lo más importante. Y si extrañas este juegazo, o bueno, lo que pudiste disfrutar, si en dado caso lo disfrutaste, dámelo saber. Bueno, mucha gente pues cataloga completamente Apex Legends y le pide perdón luego de lo que ha pasado con pues, Warzone Mobile. Que sí, honestamente Apex Legends pues no es bueno comparar, pero obviamente Apex Legends no tuvo un mal lanzamiento si lo comparas con Warzone Mobile. Lo que pasa es que obviamente Call of Duty tiene más fans que Apex, entonces pues la verdad los fans del Apex dependían mucho de que este juego fuera completamente un éxito y pues ya sabemos lo que pasó. El juego sí lo terminaron arreglando. En tema de optimización, rendimiento, sí lo terminaron mejorando muchísimo. Lo que pasa es que ya era muy tarde. El juego ya en su cuarta temporada, finales de la tercera temporada, cuando salió, que como ustedes saben, pues salió en 2022, finalizó completamente en 2023. Lo que fue el juego lo cerraron. Pues el juego ya iba mucho mejor. Lo que pasa es que ya era muy tarde. Teniendo un promedio de poco menos de 100.000, 50.000 jugadores al día, pues hizo de que actualmente Electronic Arts lo terminara cerrando. Esto no fue culpa de Tencent, sino fue culpa completamente de Electronic Arts y Respawn Entertainment. Así que bueno, en fin. Hablemos del el relanzamiento posible del Apex Legends Mobile 2, que lo tenemos acá. Lo que están viendo es un gameplay de los últimos gameplays que grabé jugando en el mapa de Olympus. Estas eran salas que yo hice actualmente en el mapa de Olympus. Así que sí, todas estaban llenas de gente real y era muy divertido y frenético. Lo que pasa y el problema más grave que tuvo actualmente Apex Legends Mobile es que tenía demasiados bots, muchos más bots incluso que el COD Mobile. En esa época la gente ya estaba aburrida y pues al día de hoy también la gente está muy aburrida de estar jugando contra bots y pues se nota muchísimo y pues lo mejor era jugar salas. Lo bueno es que esas salas las terminábamos llenando por alguna razón. Gameplay que están viendo en pantalla es con Ash, que acababa de salir hace no muy poco actualmente para lo que es el poderosísimo Apex Legends Mobile. Y sí, teníamos lo que eran actualmente pues leyendas exclusivas como lo que era Rhapsody y Fade, entre otras que después iban a estar llegando como lo que era Horizon o incluso Valkyria, que ya se había filtrado para las siguientes temporadas, que ya lo tenía listo actualmente la gente de Apex Legends. Pero bueno, como ustedes saben, cerró y completamente cesó sus servidores. Bueno, en fin, vamos a darle con esto. Ok, para que ustedes estén un poco más tranquilos y sepan de lo que estamos al día de hoy tratando, pues mucha gente ha estado comentando que qué ha pasado con las noticias completamente del poderosísimo Apex Legends Mobile. Bueno, entremos en detalle en lo que va a ser obviamente la web oficial de lo que es actualmente el propio Apex en general, y lo tienen aquí actualmente. Como ustedes están viendo, hay dos playtests, una es la de Apex Legends y una es la de Skate, que es un juego que va a estar llegando para dispositivos móviles. Si nosotros cliqueamos aquí exactamente donde dice Apex Legends, Insider, Playtesting, Sync Up, nos va a aparecer algo muy importante, que esto lo habíamos hablado la vez pasada, que era para testear completamente lo que es la versión del Apex. Al día de hoy, luego de un par de meses de que yo había dado esta noticia, aún sigue apareciendo la versión del mobile, sigue saliendo lo de la Switch, sigue saliendo lo de la Xbox, sigue saliendo lo de la PlayStation y sigue saliendo lo de PC. Lo más importante es que sale versión mobile. Lo que quiere decir es que, pues sí, aquí está hablando de Apex, pero es del Apex que tenemos actualmente en PC y en consolas. Como ustedes saben, yo les había comentado que posiblemente el Apex que vayan a sacar sea como un Warzone Mobile, que tenga progreso cruzado en lo que va a ser dispositivos móviles, Switch, Xbox, PlayStation y PC. O sea, que todo lo que tú tengas actualmente, cualquiera de estas plataformas, también lo tengas en móvil. O sea, ya, lo típico. ¿Qué es lo que pasa? No se sabe cuándo logre llegar. Obviamente no va a haber cross-platform. Me refiero de que no vas a poder jugar la gente móvil con la gente de Xbox, ni de PlayStation, ni de PC. Seguramente con los de Switch sí, porque es lo que hace actualmente hoy Fortnite Mobile. Que la gente de Fortnite Mobile se encuentra con la gente de Switch. Y así sucesivamente para que las lobbies pues haya gente real, aunque siempre hay bots igual en Fortnite, pero es lo que pasa actualmente con Apex. Entonces, ¿qué pasa con esto actualmente cuando le das siguiente? Pues lo típico, te salta la vieja confiable de poder tener la opción, obviamente, de tener la opción de poder ser tester. Ahora, eso sigue actualmente la web oficial de poder testear el Apex al día de hoy en dispositivos móviles. Y habla del Apex actual, que es el que está en PC y en consola. Ya saben, el que sí es bueno. No está hablando del Apex que térmicamente pues eliminó completamente lo que fue la gente de Respawn Entertainment. Al día de hoy mucha gente me ha preguntado por qué sigo teniendo el Apex en mi dispositivo móvil, y es más que todo por factor nostalgia, o si en dado caso algún día dice lo actualizamos y le abrimos los servidores. ¿Se podría hacer un relanzamiento completamente del Apex Legends? Sí, seguramente sí. Lo que pasa es que la gente ya no le tendría tanta fe después de lo que ha pasado actualmente y por toda la gente que gastó básicamente su dinero en lo que fue compras en el juego. Que esa es la cosa más grave de todo. O sea, literalmente toda la gente que gastó en menos de ese año, tanto en todas las cosas que literalmente se dio gusto o algo por el estilo,
pues demuestra todos los aspectos posibles del mismo y todos los problemas que también está demostrando el mismo juego. Entonces, pues hay que agarrarlo con pinzas hasta cierto punto y de alguna manera decirlo de esta manera, cosa que hay que comentarlo. Bueno, primero que nada, voy a decir de que el Apex para mí es uno de los Battle Royale top 1, 2 o como quieran ponerlo ustedes. Pues miren, para mí honestamente, al día de hoy, vamos a hacer excepción del tema de optimización, solo vamos a estar hablando tema jugabilidad, tema lo que quiera entender. Apex estaría top 1, top 2 fácil y sencillamente en los mejores Battle Royale que han salido para dispositivos móviles. Y si le ponemos top optimización, obviamente estaría muy bajo, pero no estamos hablando de la optimización, estamos hablando solo del tema de que, ok, el juego es buenísimo por muchos aspectos, o sea, tal cual. Ya, entonces el juego podría ser fácil top 1 y fácil top 2, o 1 y 2 estaría peleando con Warzone. No estamos hablando de tema optimización, estamos hablando de tema de lo que quiere dar a entender y de la jugabilidad del tema Battle Royale. Fortnite posiblemente estaría en top 3, top 2, seguramente igual. ¿Por qué estos tres? Básicamente porque son los meros AAA y los mejores Battle Royale en dispositivos de PC y consola y también en móviles lo fueron. ¿Qué es lo malo? Les pasó factura la optimización. Fortnite Mobile, muy mala optimización. Apex Legends Mobile salió con optimización muy mala también. Primera impresión muy mala. Warzone Mobile, la peor de todas, el peor lanzamiento, la peor optimización de todas. Y es que hay que ser conciso. Si hablamos de optimización, se va mucho por lo que es la cara. Pero si hablamos de lo que es la jugabilidad, de lo que quiere dar a entender y de lo que sí se siente como la química y energía de un juego de PC en consola, lo tiene. Y el más hermoso de todos estos tres es el Apex Legends. El que tenía mejores gráficos, el que tenía una mejor resolución, el que tenía un mejor detallado y el que actualmente se miraba muy superior en muchas cosas. Lo que pasa es que la gente tal vez no recuerda eso, solo recuerda lo malo. Pues en fin, les tengo noticia, y es que Warzone en mobile, la verdad es que no le han tirado tanto odio, por así decirlo, pero la gente que le tiró odio al Apex todo bien en casa, porque honestamente pienso de que era un juegazo que sí valía completamente la pena. Solo que la comunidad no lo supo pues aprovechar hasta cierto punto. Y me decir de esto, ¿por qué decir la comunidad? La comunidad le tiró mucho hate porque no era un Call of Duty. Y porque tenía un grado de aprendizaje muy complejo. O sea, no era fácil jugar el Apex Legends Mobile, ni tampoco era sencillo porque tenía mucho grado de habilidad y también porque había muchas mecánicas que al fin y al cabo la gente las terminaba utilizando demasiado generado porque eran más bugs que otra cosa. Por ejemplo, incluso lo del típico slide cancel o el típico movement o el típico wall run, entre otras cositas más, pues se notaba muchísimo. Y es que tal cual. En fin, habiendo dicho ese tipo de cosas, quiero saber qué sabes acerca de esto. Y pues han dicho que se ha cancelado completamente el Apex Legends Mobile y que no se ha dicho nada actualmente acerca de noticias acerca del juego. Pero voy a ser sincero con ustedes y es que ojalá que sí lo logren sacar. Porque ahorita pues sabemos de que Tencent quiere sacar el High Energy Heroes, que básicamente es la copia exacta del Apex Legends, para una versión globalizada. Está en China ahorita, no sabemos si lo van a terminar sacando global. Seguramente tengan algunos que otros problemas, seguramente la gente de Tencent, seguramente no, porque básicamente es el mismo código fuente que han adquirido y han utilizado para Apex Legends Mobile y ahora pues ellos lo están utilizando. Y si no me crees, pues solo jugar el High Energy Heroes 2. High Energy Heroes y darte cuenta de que sí, básicamente es el mismo código fuente, mismas habilidades, mismas armas, de todo, literalmente tiene actualmente ese juego. O sea, está pasando por muchas cosas en muchos aspectos actualmente el mismo juego in-game, así que ya veremos qué termina pasando hasta cierto punto con lo que es el Apex Legends y todo lo que está pasando alrededor de la comunidad. Bueno, habiendo dicho eso, espero te haya gustado y me decís esto, ¿dónde es esa web oficial? Pues te la estaré pasando posiblemente en el comentario fijado y pues para que veas que no es fake ni nada por el estilo. De que ahí está el Apex Legends Mobile, ahí sigue el Apex Legends Mobile luego de meses, seguramente sea el de la pues versión pasada, así que ya veremos si lo terminan cancelando o pues Electronic Arts se termina echando para atrás. Como ya dije, no es lo mismo sacar el juego por segunda vez cuando pues básicamente lo que hizo Electronic Arts y Tencent Game fue salir corriendo, generar los ingresos que pudieron generar en su día y se fueron considerablemente. Así que pues bueno, en fin. Ya saben lo que pasa, te tengo un ejemplo, compañías así que terminan pues cerrando completamente sus juegos, pues no son de fiar, como lo que es NetEase y peor ahora Electronic Arts con lo que hizo actualmente con Apex Legends, que para mí honestamente pudieron haberlo relanzado, dejarlo a FK por un tiempito y luego relanzarlo con una visualización y temática nueva, no terminarlo eliminando considerablemente por el tema de las skins, porque al fin y al cabo es dinero real lo que se gasta completamente en esas skins. Y pues creo que ese es el fallo más grande que ha tenido actualmente Tencent Games con Respawn Entertainment. Haber cerrado uno de los juegos que es el único juego, por así decirlo, que ha sido completamente un fallo considerable para lo que es completamente el juego. Bueno, habiendo dicho eso, nos veremos en un próximo video del canal. Espero te haya gustado. Hasta la próxima. Adiós.